Familia, muy buenos días y bienvenidos una vez más a nuestra transmisión en línea de la Iglesia Arca. Muchas gracias por estar conectados, estamos felices porque ustedes se conectan, el cielo también está de fiesta porque venimos a escuchar palabra de Dios. Bueno familia, muy buenos días, Dios les bendiga. Hoy es un día especial porque como lo decía mi esposa, hermosa además, hoy Papito Dios está de fiesta, tiene los ojos puestos en nosotros porque hoy le vamos a alabar, le vamos a adorar, a escuchar palabra de Él y esperamos que esa palabra sea una palabra viva y que entre a nuestro corazón y por eso queremos invitarlos para que se conecten rápidamente y poder escuchar su palabra. Así es familia, pero recuerden que este no es el único espacio que tenemos para edificarnos. También tenemos los grupos de conexión que se dan en el transcurso de toda la semana. Recuerda preguntar por tu grupo de conexión al número que aparece en pantalla. Tenemos grupos de conexión de parejas, grupos de conexión de hombres, de jóvenes, está el grupo de conexión de niños, de crecimiento espiritual. Hay una variedad de grupos de conexión en el cual podrás aprender acerca de Dios y aparte podrás hacer amigos que en este tiempo de cuarentena sí que nos hace falta. Y qué mejor que amigos en la fe. Por ejemplo, nosotros hacemos parte del grupo de parejas que son los jueves a las 7 de la noche. Ahí compartimos temas relacionados del transcurso como pareja. ¿Qué piensas tú sobre esto? Los grupos de conexión son espectaculares, como mi esposa lo decía, nosotros hacemos parte del grupo de parejas, nos reunimos todos los jueves a las 7 de la noche, la pasamos genial, hablamos, compartimos palabra de Él, miramos temas de pareja, cómo aguantar a la esposita y cómo aguantar al esposito, cómo ser buenos hijos para papá Dios, cómo llevar esta convivencia en cuarentena. Bueno, temas que son muy profundos y de verdad calan y pues cada vez somos mejor persona, mejor pareja, lo mejor, ¿no? Agradamos a papá Dios. Pero bueno, yo quiero seguir hoy invitando porque es un momento de estarnos conectando. Aquellas personas que ya se conectaron y vieron que sus familiares todavía no se han conectado, por favor buscan. Pero bueno, actualmente como todo es la red y yo veo que mucha gente TikTok y retos y todo en tecnología y veo que personas de la iglesia suben por ahí TikTok. Entonces, amor, yo quiero hacerles como un reto en el día de hoy. ¿Cuál reto? A ver, ¿qué retamos a nuestra familia en la fe? Bueno, familia, yo les quiero hacer un reto que es el siguiente. Que cada uno de ustedes haga una invitación a 5 personas. Los reto a que si son capaces de invitar en este momento que están conectados a 5 personas cercanas, familiares, amigos. Bueno, si tienen por ahí alguna deuda y también lo quieren invitar, invitarlo, enviarlo. Compartamos el enlace, por favor, ya mismo. Familia, ¿no? Entonces, iniciemos por la nuestra. Bueno, sí, la idea es por familia, entonces yo reto a la familia Triana para que haga la invitación. Cada uno de los familiares míos que están conectados ahí, que hagan una invitación a 5 personas, cada uno de ellos, en estos momentos. Yo reto a la familia Rangel para que en estos momentos compartan el enlace a 5 personas. Bueno, la familia Díaz que está de moda, que hacen presentaciones, que son líderes, manejan los grupos de conexión. Entonces los reto, vamos a ver si en realidad cada una de esas personas hace 5 invitaciones
para que se conecten hoy a Arca y escuchen esta transmisión. Así es, familia, porque recuerden que juntos es mejor, recuerden que juntos hacemos iglesia. Entonces la idea es subir de las 100 personas conectadas para que cada día más personas, más hogares como los nuestros conozcan de Dios y sean edificados a través de Él. Familia, si hoy cumplimos ese reto de las redes, vamos a subir a 500 personas conectadas directamente en línea. Entonces estaremos pendientes a ver si cumplimos ese reto. Quedémonos hoy conectados, escuchemos palabra de Dios, que esa palabra sea una palabra viva y que la parecemos espectacular, amada mía. Un abrazo, yo estoy segura que lo mejor está por venir y que el mensaje de hoy está espectacular. Un abrazo. Los amamos, chao.
Hola familia, muy buenos días, qué alegría poder estar conectada con ustedes en esta mañana, aprovechando pues todos estos medios digitales, la virtualidad, recordando que la iglesia no es un lugar, la iglesia eres tú, soy yo, somos todos, desde cualquier lugar del mundo en el que nos encontremos, podemos conectarnos para hacer iglesia. Bueno, el día de hoy tengo varias noticias, varios anuncios. El primero es acerca de nuestros grupos de conexión. Escríbenos en los grupos, en los teléfonos que tenemos aquí abajito y pregúntanos pues cuáles son estos grupos. Tenemos grupos de fútbol, de emprendimiento. Estoy segura que va a haber un grupo para tus gustos y tus necesidades. Asimismo, recordarte nuestra pista de entrenamiento, inscríbete. Son solo 4 clases en las que podrás aprender de nuestro ADN, quiénes somos, qué hacemos, hacia dónde vamos y muchísimas cosas más. Los días miércoles a las 5 de la mañana por medio de nuestro Facebook Live tenemos nuestro tiempo de oración. Recuerda conectarte, es un tiempo de adoración, de alabanza, de oración, un tiempo bastante especial y qué alegría que puedas hacer parte de esto. Tenemos 3 noticias adicionales. La primera es que el día de mañana, a las 10 de la mañana, el lunes festivo, tendremos nuestro encuentro de mujeres. Pues te vamos a estar compartiendo el medio por el cual nos vamos a conectar. Qué rico que te puedas conectar a ser parte de este encuentro especial. El día domingo 30 de agosto tendremos nuestro tiempo, nuestro domingo de sanidad. Recuerda conectarte, compártelo con tus amigos, con tu familia, escríbenos tus peticiones y estaremos orando por ellas. Asimismo, en esta semana tendremos nuestro encuentro, nuestros grupos de voluntarios, tenemos grupos de medios audiovisuales, de bienvenida. Si quieres hacer parte de estos grupos, escríbenos, hay muchísimas formas en las que nos puedes ayudar a hacer iglesia. Bueno familia, qué alegría haberme podido conectar en esta mañana con ustedes, les envío un fuerte abrazo, recuerden quedarse conectados en la prédica de nuestro pastor, un abrazo fuerte. Bueno, y llegamos al momento de nuestra generosidad. Hoy, en este momento donde tomamos como siempre la decisión de dar de manera generosa, yo quiero recordarte un pasaje que está en la Biblia, que está específicamente en Juan 3:16, cuando dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio. Amó y dio. Me llama la atención que Dios nos da el gran ejemplo del origen del dar, tiene que ver con el amor. Es maravilloso comprender el dar desde el punto de vista del amor y Dios nos da su ejemplo. Dice, de tal manera amó que dio. Importantísimo eso. Y quiere decir que cuando tú amas, das. Por ejemplo, en una pareja, si una pareja se ama, el otro no tiene que obligar al otro para que le dé, porque cuando hay amor, nos damos mutuamente. Y cuando esto lo llevamos a la iglesia, pues entonces el dar cobra un sentido mucho más profundo. Porque cuando tú amas a Dios, cuando tú amas también su causa, cuando tú amas su obra, entonces tú tomas la decisión del dar. Por eso, si algo que tengo claro es que el dar jamás puede ser como algo que genere cohesión, como algo que es una obligación. El dar tiene que ser como fruto del amor. Si tú amas a Dios, si tú amas su novia, como dice la Biblia, la iglesia, si tú amas lo que Él ama, entonces tú das. Por eso quiero dar gracias a todos los que aman a Dios, aman su obra y fruto de eso dan, que han dado durante la semana que pasó, que darán en esta semana, que darán hoy. Darte gracias por tu vida, por esa decisión de apoyar la obra de Dios, por esa decisión de amar la iglesia, de amar su causa, para que entonces podamos seguir alcanzando a otros. Y quiero, como siempre, orar por tu vida, orar por tus peticiones, orar por tus finanzas, por tu salud, por todo, para que el Señor, fruto de eso que tú das por amor, pues el Señor se encargue de recompensarte. Vamos a orar entonces y vamos a darle gracias a Dios. Padre, yo te quiero dar muchas gracias en este tiempo, en esta oportunidad, en este nuestro tiempo de la generosidad, por todos aquellos que toman la decisión de dar como fruto de que te aman a ti y que aman lo que tú amas y que aman tu iglesia.
Hoy en el nombre de Jesús oro por tu vida. Clamo a Dios por tus peticiones. Clamo a Dios para que Él te provea. Oro en el nombre de Jesús para que la protección de Dios sea sobre tu vida. Bendigo el fruto de tus manos y de tu trabajo. En el nombre de Jesús anulo todo ataque del mal sobre tu vida. Declaro entonces que la provisión de Dios se dejará ver de una manera sobrenatural y que Dios abrirá los cielos para tu vida. En el nombre de Jesús, hoy lo estamos declarando. Te damos muchas gracias. Gracias porque tú, Señor, bendices a tu pueblo, para que entonces tu pueblo en gratitud y en amor pueda dar de una manera sobrenatural. Te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así es, bendecimos tu vida. Te damos gracias porque gracias a tus donaciones nos ayudas a hacer iglesia, pero también nos ayudas a alcanzar a otros y a ser de bendición para otros. Como siempre, quedarán nuestras cuentas para que tú de manera voluntaria sigas apoyando la causa de Dios. Dios te bendiga. Seguimos en Arca en Línea. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a nuestra transmisión en línea. Qué alegría saber que te has conectado en esta mañana a nuestra reunión online. Quiero darte una vez más la bienvenida. Sé que ya te la han dado al inicio, pero yo te la quiero volver a dar. Bienvenido a casa, bienvenido a esta familia. Y si estás aquí por primera vez, pues bueno, nos alegra que quieras hacer parte de Arca, de esta familia. Quiero también invitarte para que por favor compartas esta transmisión y nos ayudes a alcanzar a otras personas, nos ayudes a ser de bendición para otras personas. Y bueno, como siempre, vamos a la meditación de esta mañana. Y la meditación de esta mañana quiero iniciarla con una historia que la leí, como siempre, esas historias que lo ponen a pensar a uno y que le llaman muchísimamente la atención. Eso es un caso de la vida real que sucedió en la Columbia Británica. Dice la historia que las autoridades decidieron sustituir una antigua prisión llamada la prisión de Fort Alcan, y esta prisión habían decidido ya cambiarla, renovarla, construir otra, porque ya llevaba pues muchísimos años y necesitaban unas instalaciones nuevas. Cuando la nueva prisión estuvo terminada, entonces, claro, trasladaron a los prisioneros a la nueva prisión, pero entonces les pidieron que fueran y demolieran la antigua prisión donde ellos habían estado. La sorpresa que los prisioneros se encontraron fue tremenda, quedaron sorprendidos porque se encontraron que los muros de la vieja prisión no estaban hechos con acero. Lo que sí estaba hecho con acero eran, por ejemplo, los barrotes
que eran de 5 centímetros, estaban hechos con acérulas, pero la pared, la parte, digamos, posterior, no estaba hecha de esa manera, estaba hecha con arcilla y tenía papel pintado de tal manera que parecía que realmente fue una pared muy fuerte. Los presos se quedaron sorprendidos porque lo que ellos creyeron que por mucho tiempo era una pared muy sólida y por miedo tal vez nadie se atrevió a golpear la pared, se dieron luego cuenta que definitivamente pues había sido todo un engaño, y entonces ellos caen en cuenta que pues bueno, vivieron engañados por muchísimo tiempo porque creían que donde estaban esas paredes, lo repito, pues eran reales. Y cuando leía esa historia a mí me llama la atención porque de alguna manera, al igual que los prisioneros, ¿cuántas personas hoy se encuentran en 4 paredes de su alma y de su corazón que los ven como muros, pero que no son esos muros, que los ven como algo que no se puede echar abajo y que definitivamente creen que están totalmente encerrados? Si pudiésemos derribar los muros que a veces tenemos en nuestra mente, que a veces nosotros tenemos en nuestro corazón, estoy seguro que las cosas serían muy distintas. Para nadie es un secreto que estamos viviendo uno de los tiempos más angustiosos, de mayor incertidumbre, no solamente a nivel local, sino a nivel planetario. Como nunca los seres humanos estamos lidiando con, sobre todo, dos palabras que ambas tienen una connotación negativa. Estamos lidiando por un lado con amenazas y por otro lado estamos lidiando con pérdidas. Por ejemplo, estamos lidiando con amenazas, por ejemplo, a nuestra integridad, amenazas de lo que tiene que ver con el miedo de perder, con el amenaza de sentirnos que de pronto nos vamos a enfermar, amenaza de sentir que si nos enfermamos, ¿quién nos va a cuidar? Amenaza entonces que se convierte o se exacerba, sobre todo cuando todos los días, digamos, que el mantra que muchos repiten es, bueno, ¿y cuáles son los muertos hoy? ¿Cuántos son los contagiados hoy? Y entonces eso hace pues que definitivamente esas amenazas generen muchísima angustia y muchísimo dolor en el alma y en el corazón y la preocupación. Pero no solamente son las amenazas, también estamos lidiando con las pérdidas, y las pérdidas tienen que ver ya con los hechos específicamente concretos. La pérdida, por ejemplo, de la libertad, la pérdida de la salud mental, la pérdida de la economía, de lo que está pasando, la pérdida del niño que no puede celebrar su cumpleaños como antes, la pérdida de la niña que siente que esa amistad que tenía con su amiguita para salir y pasar un rato agradable, pues obviamente ya no lo va a tener. La pérdida de aquellos que han perdido, bueno, a sus adultos mayores o tal vez a sus padres. Esta combinación de las dos cosas, pérdidas y amenazas, es algo tremendamente nuevo, creo yo, por lo menos para nuestra generación. Y entonces la pregunta que surge es, ¿cómo vamos a manejar nosotros el miedo? Ahí iniciamos. ¿Cómo vamos a manejar nosotros el miedo? Basado en todo lo que estamos oyendo y basado en todo lo que estamos viendo. Y para hablar de eso quiero contarte otra historia. Esta historia es una fábula llamada la fábula del rey y la peste. Escucha esto que vas a oír porque esto va a ser muy interesante. Dice esta historia de la fábula del rey y la peste. Cuenta la historia que un rey atravesaba el desierto cuando de pronto se encontró con la peste. Así dice la historia. Se encontró con la peste. Y el rey se extrañó de encontrarla en aquel lugar en pleno desierto. Y entonces el rey le dijo a la peste, un momento, peste, cuéntame a dónde vas tan deprisa. Y entonces la peste le dijo, yo voy a Bagdad. Yo voy a ir allá porque voy a ir a matar a 5,000 personas. Literalmente voy a matar a 5,000 personas. Dice la historia que pasan los días y unos días después el rey volvió a encontrarse con la peste. Así es, vuelven y se encuentran con la peste y entonces el rey está muy enojado porque el rey le dice a la peste, me mentiste, peste. Tú me dijiste que ibas a ir a Bagdad a que murieran 5,000 personas, pero murieron 50,000.
Y la peste le responde de una manera muy particular, le dice: rey, yo no tengo la culpa, yo maté 5,000, el resto se murieron de miedo. Así es. Y aunque suena un poco particular y un poco jocoso esta historia, creo que de alguna manera esto tiene que ver con lo que puede llegar a suceder cuando nosotros entonces no manejamos de manera adecuada el miedo. ¿Qué es el miedo entonces? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es su causa? ¿Cuáles son sus efectos? ¿Cómo podemos conquistar los miedos? Y sobre todo, lo más importante, ¿cómo Dios trata con nuestros miedos? Eso y muchas preguntas más, esto suena tipo película, vamos a estar respondiendo en una serie que te quiero invitar a que no te pierdas los siguientes domingos. A partir de hoy vamos a hablar de una serie llamada El miedo, el visitante silencioso. Y vamos a ir Dios mediante de aquí hasta el primer domingo de septiembre. Vamos a hablar del miedo, vamos a hablar de todas estas cosas y sobre todo cómo conquistarlo y cómo Dios puede tratar con nuestros miedos para que podamos entonces superarlo y podamos avanzar. Así que una vez más, te invito a que no te pierdas los siguientes domingos, porque pues estoy seguro que esto que vamos a hacer y vamos a ver pues va a ser de verdad de mucha, pero mucha bendición para nuestra vida. Ahora, después de esa introducción, vamos entonces a hablar de este primer tema, de esta serie que vamos a ver hoy. Y tiene que ver con el miedo, su origen y sus causas. Vamos a hablar obviamente desde el contexto espiritual. Si tú vas a la psicología, si tú vas a la ciencia, a la neurobiología, a la neurociencia, te van a contar pues el origen del miedo desde ese punto de vista. Yo te lo quiero contar, el origen del miedo desde el punto de vista bíblico. Y para hablar desde el punto de vista bíblico del miedo, pues yo quiero que vayamos por favor a Génesis capítulo 3. Te ubicas en Génesis capítulo 3 y antes quiero contarte algo que es muy importante para que entremos en materia acerca del miedo. Una definición de miedo dice de la siguiente manera, y quiero leerla textualmente. El miedo es sentimiento de desconfianza y recelo ante una situación, persona, peligro o riesgo. Puede ser de diversa intensidad. Puede pasar desde el temor hasta el pánico, hasta el terror o hasta el horror. Ahora, para nadie es un secreto que todos tenemos momentos de miedo. Claro, el miedo es normal, el miedo hace parte de nuestra vida. De alguna manera dicen algunos que el miedo hace parte de nuestro desarrollo evolutivo, porque si no tuviéramos miedo, no huiríamos del tigre, no huiríamos del león, desde la antropología, desde la formación del ser humano. Desde ese punto de vista, el miedo entonces de alguna manera es positivo. El problema es ese miedo que paraliza, ese miedo que nos anula, ese miedo que nos petrifica el alma y el corazón, y sobre todo ese miedo que se vuelve un asesino interno de nuestras vidas. Vamos entonces a Génesis 3 del 7 al 10, y en Génesis 3 del 7 al 10 está el primer caso de miedo registrado en la Biblia. Así es, el primer caso de miedo registrado en la Biblia aparece en el libro del Génesis. Y conocemos la historia. Génesis 3 nos cuenta la historia de la caída de Adán y Eva, el pecado original. Eva es tentada por la serpiente a tomar del árbol que no tenía que tomar. Ella luego va a ir donde Adán, ambos van a tomar de aquel fruto. Y cuando uno lee Génesis 3 desde el 7, dice la Biblia que de repente los ojos fueron abiertos. Y fueron abiertos, en el original quiere decir la conciencia de ellos entonces fue abierta. Y cuando su conciencia de alguna manera es abierta, dice literalmente que ellos, claro, al conocer que estaban desnudos, inmediatamente empiezan a esconderse el uno del otro. De ahí empezamos entonces a ver cuál es el origen del miedo. Y podríamos decir, a la luz de Génesis 3, desde el 7 en adelante, que el miedo tiene como origen la desobediencia a Dios. El miedo tiene como consecuencia desobedecer una orden directa de Dios. Pero vamos más allá, vamos a analizar esto, porque dice la Biblia que sus ojos fueron abiertos y conocieron que estaban desnudos. Y entonces dice la Biblia que inmediatamente toman
hojas de higuera y se tapan. Me llama la atención que la higuera tiene una simbología muy especial. La higuera es una planta muy conocida en los tiempos bíblicos. Recordemos que Jesús alguna vez maldijo una higuera porque no tenía fruto. La higuera literalmente era conocida como una de las plantas que definitivamente generaba muchísima prosperidad, ¿no? Eso era muy importante. De la higuera entonces se pensaba que quien tenía una higuera pues era una persona próspera. Quien tenía una higuera definitivamente pues era una persona que tenía tranquilidad. Esa era la simbología de la higuera. Y a mí me llama tremendamente la atención que Adán y Eva precisamente lo que hacen es tomar hojas de la higuera. Ojo, que simboliza seguridad, que simboliza tranquilidad y que simboliza prosperidad. Y esto entonces nos enseña algo tremendo, y es que el ser humano siempre ha tomado la decisión de esconderse, la decisión de taparse, y sobre todo la enseñanza aquí es que ellos entonces toman la decisión de tomar esas hojas creyendo de alguna manera que eso les iba a dar seguridad. Pero todo se inicia con algo. Todo se inicia cuando ellos dejan de mirar a Dios y empiezan a mirarse a sí mismos. Y ahí empezamos entonces a ver todo lo que genera el miedo. El miedo entonces tiene que ver con ese estado donde somos conscientes, porque ellos están desnudos y son ahora conscientes de que no tienen nada. El miedo de alguna manera surge cuando Adán y Eva dejan de mirar a Dios para empezarse a mirar a ellos mismos. Entonces el miedo no solamente inicia cuando hay una desobediencia, sino que ahora el miedo empezamos a ver que es la consecuencia de dejar de mirar a Dios para empezar a mirarnos a nosotros mismos. Y por eso aquí podríamos sacar como una primera lección muy clara, y es que si tú y yo despegamos nuestra mirada de Dios, si tú despegas la mirada de Dios, si en este tiempo despegas la mirada de Dios, despegas la mirada de su palabra, despegas la mirada de sus promesas, el miedo te va a carcomer. El Salmo 56:3 dice: en el día que temo, yo en ti confío. Por eso entonces empezamos a ver los terribles estragos del miedo cuando el miedo se instala en la mente y en el corazón. Si nos movemos al Nuevo Testamento, no te muevas de Génesis 3, simplemente quiero llevarte una historia que está en la Biblia, que también es conocida. Pedro logra hacer lo que ningún ser humano ha logrado. Pedro logra dar sus primeros pasos sobre las aguas. Increíble, no lo pueden creer. Yo creo que los que están en la barca están atónitos viendo cómo Pedro está caminando sobre las aguas. Pero sucede algo tremendo. Pedro deja de mirar a Jesús y empieza a mirar las olas, empieza a mirar el mar, empieza a mirar. Y yo creo que Pedro dice: no puede ser que yo esté caminando. Y entonces, cuando Pedro, al igual que Adán y Eva, despega su mirada de Jesús, aleja su mirada de Jesús, inmediatamente se empieza a hundir. Y entonces aquí concluimos una vez más que cuando nos alejamos de Dios, que cuando no le miramos a Él, el miedo se instala y nos empezamos a hundir. Tal vez estás pasando por un momento donde sientes que te estás hundiendo, y la reflexión que yo te quiero dejar en esta mañana es: tal vez has dejado de mirar a Dios, no lo sé. Yo te invito a que hoy entonces empieces a mirarlo a Él, porque eso es muy, pero muy importante. Pero sigamos avanzando en esta historia de la Biblia, que es muy tremenda y tiene que ver con ¿qué? Con lo que ellos hacen. Ellos dejan de mirar a Dios para mirarse a sí mismos. Y yo quiero invitarte a que a partir de hoy mires a Jesús. Mires, por favor, mira su palabra, mira sus promesas, mira su perdón, mira la cruz, mira el consumado es, mira al Señor. Yo te invito a que le pidas al Espíritu Santo que te enseñe a mirar a Dios en estos tiempos. Con todo lo que vemos, con todo lo que oímos, es muy importante que tú no dejes de mirar al Señor, porque si dejas de mirar al Señor, el miedo te va a carcomer.
hay otra historia que a mí me llama tremendamente la atención, la historia de Abraham. La conocemos, está también en Génesis a partir del 12 en adelante. Abraham y su esposa no tienen hijos. Dios le dice a Abraham que le va a dar un hijo, solo que pasan los años y Dios no le cumple aparentemente la promesa. Romanos capítulo 4, versículo casi del 18 en adelante, nos va a contar específicamente qué es lo que pasó con Abraham. En Romanos capítulo 4, 18 al 20, dice que Abraham literalmente miraba su cuerpo, ya casi de 100 años, miraba a su esposa y decía, esta mujer ya pasaban los años. Pero dice la Biblia que Abraham, que miraba su cuerpo y miraba a su esposa, que biológicamente no podía quedar embarazada, dice la Biblia que Abraham se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Quiere decir que Abraham, al contrario de Adán y Eva, que Abraham, al contrario de Pedro, tomó la decisión de no mirar a su esposa en sí mismo, de mirarlo a él, y el milagro se activó, el milagro se dio en el nombre de Jesús. Yo quiero declarar sobre tu vida que si empiezas a mirar al Señor, cosas tremendas van a empezar a pasar en tu vida si lo empiezas a hacer en el nombre de Jesús. Yo quiero invitarte a que, como dice la Biblia en el Salmo 121 del 1 al 2, no mires las circunstancias, alza tus ojos a los montes, porque de ahí entonces viene la guía de Dios y viene la esperanza de parte de Dios. ¿Qué más podemos aprender de Génesis 3 acerca del primer caso de miedo? Y entonces estábamos hablando de que ellos hacen hojas, tomen esas hojas de higuera para taparse. La higuera que representaba, les decía, seguridad, que simbolizaba tranquilidad. Y entonces lo que vemos aquí con Adán y Eva es que el miedo te hace vivir una vida de fachada. Eso tristemente es lo que hace el miedo. El miedo te hace vivir una vida de fachada. El miedo te hace vivir una vida oculta. Y no solo una vida oculta, sino también una falsa seguridad. Eso es lo que hace el miedo. Qué tremendo, ¿no? Adán y Eva pasaron de tener su seguridad en Dios ahora a poner su seguridad en unas hojas, en la higuera, pretendiendo que eso los iba a esconder del uno y el otro. Y es que el ser humano hoy sigue haciendo eso. El ser humano sigue cosiendo hoy higueras en su alma y en su corazón, creyendo que eso le va a dar seguridad. ¿Y cómo así? Claro, hoy tenemos higueras modernas, por ejemplo, la higuera de la posición, la higuera del culto al cuerpo, la higuera del tener, la higuera del poder, la higuera del carácter. Me llama la atención la higuera de una posición ideológica. Hay gente que se esconde detrás de una posición ideológica para no permitir que Dios llegue a su vida y a su corazón. Y la verdad es que no hay nada aparte de Dios que traiga seguridad a tu vida sino Él. Tristemente, Adán y Eva tendrían que caer en cuenta específicamente de eso, que las hojas no los iba a esconder ni de ellos y mucho menos los iba a esconderse de Dios, que ese es el otro punto que genera el miedo. El miedo tristemente hace que el ser humano se esconda de Dios. El miedo hace que te escondas de Él. Y yo te tengo hoy una noticia. La noticia que te tengo es: a Dios le interesa más tu corazón que tu pecado. Lo quiero repetir: a Dios le interesa más tu corazón que tu pecado. Anota eso, por favor. Y no quiere decir que Dios te pase los pecados. Tendrás que ponerte de acuerdo con Él, tendrás que hacer ajustes. Pero a Dios le interesa más tu corazón que tu pecado. La gran noticia es que Jesús te ama. La gran noticia es que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo por ti y por mí. Por eso entonces no aplica hoy que el ser humano se quiera esconder de Dios, porque Dios no está aquí para hacer daño. Dice la Biblia en Oseas capítulo 11 que cuando Israel era pequeño, dice Dios, yo lo amé. De Egipto llamé a mi hijo, pero cuanto más yo lo llamaba, tanto más se alejaban de mí. Y esa historia que tiene que ver con Israel, a veces se parece a la historia de muchos, que cuando Dios más los llama, más se alejan. Lo he dicho una y otra vez: si este tiempo del COVID no te acerca a Dios, ¿qué otra cosa te va a acercar?
¿qué tendrá que suceder para que te tengas que acercar a Dios? Por eso, la invitación que yo te quiero hacer es esta otra frase, que la oí y me gustó muchísimo, y es: no corras de Jesús, corre a Jesús. No corras de Jesús, corre a Jesús. Adán y Eva corrieron de Dios en lugar de correr a Él. No importa el error, no importa las fallas, no corras de Dios. Corre a Dios para que entonces experimentes la sanidad que Él quiere hacer a tu vida. Quiero ir entrando entonces a la recta final, y creo que una de las cosas más peligrosas que hace el miedo es que el miedo es un asesino. El miedo es un asesino de sueños. El miedo es un asesino de propósito de Dios para tu vida. Y yo te lo quiero explicar de la siguiente manera. En el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, a partir específicamente del versículo 14, está una historia, una parábola muy conocida, que es la parábola de los talentos. Y en la parábola de los talentos, dice la Biblia que Jesús les explica el reino de los cielos con esta parábola. Le dice: un hombre tenía unos talentos, que quiere decir un dinero, y entonces eligió a 3 personas. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Y se fue. Y dice la historia que cuando regresó, le pide cuentas a cada uno. Y el que tenía 5 multiplicó por otros 5, fue y negoció y ganó 5 más. El que tenía 2 fue y negoció y ganó otros más. Pero el que tenía 1, hay un fenómeno que sucede con el que tenía 1. Tú lo vas a encontrar cuando vas leyendo Mateo 25 del 14 en adelante. Y tiene que ver con que el que tenía 1 le dice a aquel que le pide cuentas: Señor, te conocía que eres hombre duro. Te conocía que eres hombre duro. Y entonces dice: yo tuve miedo y fui y escondí lo que tú me diste. Y ojo entonces con esto. Ojo con esto que ya lo había dicho en el mensaje anterior. Y es que el miedo en este caso surgió porque esta persona tenía un concepto errado de su Señor. Y aquí está el punto: cuando tú no tienes claro quién es Dios, te llenas de miedo. Cuando tú tienes un concepto errado de quién es Dios, te cuesta relacionarte con Él. Lo hablamos la semana pasada. Recuerda: concepto, relación, compromiso. Si tú tienes un concepto adecuado, te relacionarás fácilmente con algo o con eso y asumirás un compromiso. Este es el vivo caso de alguien que no tiene un concepto claro de Dios, y fruto de ese concepto errado, este hombre se llena de miedo. El miedo entonces asesina el propósito de Dios para esa persona, y eso es lo que yo te quiero decir específicamente en esta mañana. Y es que uno de los efectos más nocivos del miedo es que el miedo, insisto, es un matasueños. Y eso es terrible entonces para nuestras vidas. Por eso yo he aprendido con el paso de los años. Si tú me preguntas a mí cuál es el concepto que tú tienes de Dios, mi concepto, el concepto de Fernández, es que Dios es bueno. Que Dios es el bueno de la película. Personalmente ese es mi concepto. He pasado por cosas muy difíciles a nivel personal, a nivel familiar. Y cuando a veces viene a mi mente, a mi corazón, Satanás quiere susurrar que Dios es el malo, personalmente digo: no, Satanás, no me vas a engañar. Yo sé que Dios es bueno. Y aunque sé que Dios es bueno, eso no quiere decir que no pasen cosas difíciles. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. Mi concepto, y espero que así sea y así mantenerme, es que Dios es bueno. Cuando tú tienes un concepto adecuado de Dios, entonces el miedo no te va a ganar la batalla. Si en este tiempo tú no tienes un concepto claro de Dios, el COVID, las noticias y todo lo que está pasando te va a llenar de pánico, te vas a paniquear, ¿no? Vas a entrar en crisis, te vas a enfermar, vas a colapsar. Pero ojo, si tú empiezas a tener un concepto claro de Dios, estoy seguro que Dios no va a permitir que sus sueños y lo que Dios tiene para tu vida colapse. Qué extraordinario entonces lo que estamos aprendiendo hoy a propósito de esta serie de lo que tiene que ver con el miedo. ¿Qué podemos decir para que ya vayamos
concluyendo con esta. Recuerda que es el primer mensaje de esta serie. ¿Qué es lo que podemos decir? Y lo que podemos decir es que, claro, el miedo hace parte de nuestra vida. Yo he tenido miedos y todavía los tengo. El miedo hace parte de nuestra vida. ¿Quién no ha tenido miedo? Que levante la mano o que, no sé, le ponga un comentario. Claro, todos lo vamos a tener. El punto es, no es si tenemos o no. El punto es, ¿qué vas a hacer con eso? Es la meditación que yo te quiero dejar. No es si tenemos o no tenemos miedo. El punto es, ¿qué vas a hacer con tu miedo? ¿Qué es lo que vas a hacer con tu miedo? Y si te estás preguntando qué es lo que vas a hacer con tu miedo, yo te quiero decir en esta mañana que no estás solo, que Jesús llega a tus miedos. Jesús llega a tus miedos. Y quiero finalizar con este último episodio bíblico que me parece uno de los episodios más extraordinarios. Bueno, hay tantos en la Biblia, pero este episodio, a propósito de lo que estamos viendo hoy en nuestro primer mensaje de esta serie, está en Marcos capítulo 6. Versículo 45 al 51. Marcos 6, 45 al 51. Te voy a contar la historia. Tú lo vas a leer ahora o más adelante. La Biblia dice que Jesús está orando lejos. Que sus discípulos están en una barca en el mar de la Galilea. Que empiezan a correr las horas. 6 de la tarde, 7 de la noche, 8, 9, 10. Y de repente la Biblia dice que empiezan los vientos. El mar de Galilea en ciertas épocas del año es bastante delicado. Y entonces dice la Biblia que, claro, empiezan a experimentar vientos contrarios y ellos empiezan a remar con fatiga. La Biblia dice que Jesús los ve, que ellos están remando con fatiga, y entonces sucede el milagro. Empieza a ir hacia ellos caminando sobre las aguas. Ellos van remando y de repente lo ven y se asustan y dicen: ¿qué es eso? Y Jesús les dice: tranquilos, yo soy, no temáis. Y entra en la barca e inmediatamente el mar se calma. Y lo que te quiero decir en este punto final, a propósito de los miedos, no sé por qué miedo estás pasando en este tiempo. No sé qué es lo que está pasando por tu vida y por tu corazón. No sé si tal vez hoy sientes que estás como en la barca y estás remando con fatiga. Estás remando con fatiga en tu economía. Sientes que te cuesta llegar a fin de mes con el presupuesto. No sé si estás remando con tu salud física o con tu salud mental. No sé si estás remando tratando de sostener la estabilidad familiar, pero percibes que ya hay cierta tensión, ya vamos en unos cuantos meses con esto. No sé si estás remando en tu salud espiritual, si sientes que hay días que dudas de Dios, que como que Dios se olvidó de ti. No sé si estás remando. Lo que yo sí sé es que yo no sé, tal vez yo no sé, pero Dios sí sabe. Jesús sabe. Dice la Biblia que Jesús vio que ellos estaban remando con fatiga. Y yo te quiero decir hoy, de parte de Dios, de parte de Jesús, que Él te está mirando remar con fatiga, que Él sabe que te conectaste hoy tal vez remando con fatiga, pero Él quiere decirte hoy en esta mañana que Él quiere llegar a la barca de tu vida, y Él va a llegar. Así como no dejó a los apóstoles, yo te quiero decir hoy en el nombre de Jesús, Él va a llegar. Dice la Biblia que llegó a la cuarta vigilia. La cuarta vigilia tiene que ver con un horario entre las 3 y las 6 de la mañana. El horario tal vez donde ellos decían: ya aquí nos vamos a hundir. Yo te quiero decir que no va a ser así. Que Jesús va a llegar en el nombre de Jesús. Va a llegar a la cuarta vigilia de tu vida. Cuando crees que ya es demasiado tarde, Él va a llegar y va a entrar. Allí va a entrar a tu vida y a tu corazón. Te va a decir que no tengas miedo, que es lo único que tienes que hacer para que oremos. Déjalo entrar no solamente a tu corazón, sino déjalo entrar hoy a todas las áreas de tu vida, y escucha lo que Él le dijo a los discípulos, y que en el nombre de Jesús
permitió que te conectaras hoy para decirte lo mismo. Escucha de parte de Jesús que te dice: hijo, hija, tranquila. Hijo, hijo, tranquila, tranquilo, yo estoy aquí. Escucha eso de parte de Dios en esta mañana. Deja que Él llegue a la barca de tu alma, de tu corazón, de tu habitación, de tu economía, de tu salud, ahora en el nombre de Jesús. Él se está subiendo y todo va a empezar a cambiar. Te invito entonces a que oremos, a que le entreguemos este tiempo a Dios y que vamos a colocarle nuestros miedos a Él. Vamos a orar, vamos a tener un tiempo especial en su presencia. Bueno, y así hemos llegado a nuestro tiempo de oración. Quiero invitarte a que allí donde estás, en tu habitación tal vez, en tu sala, en el espacio donde tú te encuentres, si estás solo o si estás acompañado o acompañada, te invito a que trates de concentrarte. Sé que orar mirando un celular, mirando un computador, un televisor, a veces no es igual que cuando estamos presencial o estábamos presencial. Pero con todo eso yo quiero invitarte a que te concentres, a que dispongas tu corazón, a que cierres tus ojos y que le digas: Señor, muchas gracias. Gracias por esta mañana. Gracias por permitirme conectarme a un espacio como estos. Señor, gracias, porque tal vez lo que tú hablaste a mi corazón en esta mañana tiene que ver con lo que yo estoy viviendo. Trata de recrear la historia de Adán y Eva. Trata de pensar y recordar los puntos que hemos visto. Y dile: Señor, tal vez hoy estoy como Adán y Eva. Tal vez hoy estoy como ellos, que un día dejaron de mirarte a ti. Tal vez lo que ha pasado en este tiempo, tal vez lo que estoy enfrentando en este tiempo ha hecho que yo deje de mirarte a ti. Tal vez me está pasando como a Pedro, que dejó de mirarte y empezó a mirar las olas, el viento y el mar, y empezó a hundirse. Señor, tal vez mi hogar está colapsando, tal vez mi vida está colapsando. Señor, tal vez mi salud mental está colapsando, Señor, porque no te estoy mirando. Pero hoy quiero pedirte, Espíritu Santo, que dirijas mi mirada a mi Dios, a mi Señor. Hoy quiero mirar la cruz, hoy quiero mirar tu perdón, hoy quiero mirar, Señor, el consumado es. Hoy quiero mirar el escrito está. Hoy quiero mirar tu amor y tu misericordia. No me dejes hundir. No me dejes renunciar a lo que tú tienes para mí. No me dejes cometer el error de Adán y Eva de pretender que higueras llenarían el vacío que solamente puedes llenar tú, Señor. No me permitas cometer el error de aquel que, teniendo lo que tú le diste, lo escondió porque no tiene un concepto correcto de ti, Señor. Ayúdame a tener un concepto claro. Hazme entender que tú eres bueno, que tú eres fiel, que tú tienes un propósito conmigo. Y sobre todo hazme entender, Señor, que si estoy remando con fatiga, que si siento que pasan los días y estoy remando con fatiga, tú me dices: hoy yo quiero entrar a tu barca, yo quiero entrar a tu vida de una manera especial. Y si ese es el anhelo de tu corazón, y si nunca a propósito has hecho esa oración, yo te invito a que en este momento tú le digas al Señor: Señor, entra a mi corazón, entra a mi vida. Y si tú ya le tienes, pero necesitas que Él controle, que Él dirija un área de tu vida, hazlo también. Dile: Señor, por favor, entra a esta barca de mis finanzas, de mi salud, de mi familia, de mi hogar. Te lo suplico, Señor, porque no me quiero hundir. Porque escucha de parte del Señor lo mismo que le dijo a los apóstoles en el mar de la Galilea, te lo dice a ti en este día. Hijo, hija, tranquila, yo soy, no temas, déjame entrar. Y cuando Él entra, algo especial sucede en el nombre de Jesús. Dale gracias a Dios. Dale gracias si lo has invitado a entrar a tu vida, a algún área de tu vida. Dale gracias, porque yo declaro en el nombre de Jesús
que Él mostrará su poder y su gloria de una manera muy especial. Te bendigo en este día, te bendigo en esta mañana, bendigo entonces que en el nombre de Jesús vas a vencer tus miedos, porque no estás sola, porque no estás solo, porque Él está contigo. En el nombre de Jesús, amén y amén, amén y amén. Bueno, qué alegría haber compartido contigo en esta mañana con ustedes. Qué alegría, ten expectativa porque lo que viene en esta serie va a ser espectacular y estoy convencido que va a bendecir tu vida, y si invitas a alguien también yo sé que va a bendecir a otras personas. Bueno, por demás decirte que ha sido de verdad un placer, un saludo muy especial de parte de mi esposa, de Hannah, que están pendientes siempre que hagamos todas las cosas bien. Les envío un abrazo espectacular, un abrazo con todo mi corazón. Invitarte a que, bueno, no te despegues, no te vayas todavía, porque tenemos algunas cosas para recordarte de nuestra reunión. Dios te bendiga, nos vemos pronto. Hemos llegado al final de otra reunión. Recuerda que la iglesia sigue, esto no para. Te damos la bienvenida si estás aquí por primera vez y te invitamos a que nos escribas a los siguientes teléfonos y nosotros nos pondremos en contacto contigo. También te invitamos a que sigas tomando tus fotos y nos las envíes para nuestras redes sociales. Recuerda que en la próxima semana tendremos nuestros grupos de conexión. Tenemos sanidad del alma, emprendimiento, parejas, jóvenes. Hay uno especialmente para ti. También para recordarte nuestra pista de entrenamiento. Son 4 clases donde podrás aprender mucho más de nuestra iglesia, su identidad, su propósito, su visión.